Muy buenas tardes para todos. El día de hoy les vengo a presentar mi anteproyecto de seminario de investigación, el cual se realizó durante todo el transcurso del semestre y se denomina Análisis geotécnico de la inestabilidad de taludes en el corredor vial montañoso de la vía Pajarito Casanare, presentado por quien les habla, Andrés Santana Pulido. Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que la inestabilidad de taludes en los corredores viales montañosos son una de las principales amenazas para la movilidad en Colombia y que a su vez por ende es una gran amenaza ya que combina factores geológicos, climáticos y socioeconómicos, los cuales van a afectar múltiples proyectos que se quieran hacer en los alrededores. Además de esto debemos tener en cuenta la evolución que ha tenido el conocimiento en cuanto a la inestabilidad de taludes, empezando por los métodos determinísticos, los cuales se hicieron por medio de un equilibrio límite por Bishop y Jumbo, pero que eran insuficientes para suelos residuales tropicales, entonces tenían, o más bien evitaban muchos factores los cuales son muy importantes a la hora de hacer un tipo de estudio de estos. Como segundo aparecieron los métodos probabilísticos, los cuales fueron simulaciones hechas por Monte Carlo, que a su vez dieron incertidumbre en factores como la cohesión y la fricción que tenía el suelo. Como tercero apareció la modelación numérica por medio de los sistemas de información geográfica. Esto lo que hace es filtrar los mapas de susceptibilidad por diferentes regiones y de esta manera poder determinar o caracterizar el tipo de suelo que se está tratando a su vez. Por último aparece la adaptación basada en los sistemas de gestión de riesgo ante cambios climáticos y lluvias intensas, es decir, bajo condiciones extremas, qué tanto puede cómo o cómo se puede comportar el suelo mediante estas condiciones. Con base en los antecedentes de nuestro terreno de estudio, se tiene en cuenta de que hoy por hoy se utilizan diferentes estrategias de ingeniería, las cuales pueden ser drenajes profundos, geosintéticos y monitoreos en tiempo real por medio de sensores meteorológicos. De esta manera poder tener un seguimiento más controlado en nuestro lugar de estudio. Además de esto, se tienen diferentes registros históricos, como por ejemplo en agosto del 2023 se evidenció una habilidad estructural y una posible insuficiencia en el mantenimiento rutinario que se debe hacer en este tipo de obras, los cuales generaron un colapso en el puente llamado Los Grillos. Otro registro que se tiene es en el puente Quebrada Negra, en el cual las fallas obligaron a restringir el transporte de las cargas y las soluciones para este caso han sido muros de emergencia, puentes temporales, ya que el terreno no permite otro tipo de soluciones que sean permanentes. Todo esto a su vez genera un impacto económico muy grande, ya que para este año, en el 2025, los gremios más importantes de Boyacá y Casanare reportaron grandes pérdidas por el aislamiento regional debido a esto, pues esto afectó estas dos regiones ya que no hubo una comunicación efectiva como tal. En conclusión, el presupuesto que se tiene orientado para estos proyectos es de emergencia, más no para una prevención técnica detallada. En cuanto a la definición del problema, se concluye que en la vía Pajarito Casanare hay una alta susceptibilidad a inestabilidad de taludes por condiciones geológicas y geomorfológicas que no se pueden controlar fácilmente. Debemos entender que este sector tiene factores físicos muy notables como las pendientes pronunciadas, los suelos residuales tropicales, saturación y meteorización profunda. Además de que se tiene en cuenta la erosión y el drenaje, ya que debemos entender que los procesos erosivos y superficiales subterráneos generan cárcavas y pérdidas del material en zonas con drenaje insuficiente. Por último, debemos entender que el riesgo vial que ocurre en este sector por los cierres recurrentes afecta la seguridad y la comunicación entre Casanare y Boyacá. Y esto es un problema pues muy importante. En cuanto a la justificación, este estudio se realizó con cuatro diferentes puntos de vista. El primero científico, el cual aporta al campo de la geotecnia de vías de montañas. En cuanto a lo técnico, se puede identificar las zonas críticas y se evalúa la susceptibilidad, mejorando las futuras planificaciones y la gestión del mantenimiento vial. En cuanto a la metodología, por medio de los sistemas de información geográfica y métodos de análisis de la estabilidad, se puede responder a las tendencias actuales en las cuales se pueden evaluar las amenazas de una manera más asertiva y más efectiva para poder tener mejores resultados. Por último, en la aplicada se contribuye a la toma de decisiones en infraestructura vial en este tipo de zonas montañosas mediante la comprensión efectiva de este tipo de riesgos que se pueden encontrar día a día. En cuanto a los objetivos que conforman el proyecto de investigación que se está analizando, tenemos como objetivo general analizar desde un enfoque geotécnico las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas que controlan la inestabilidad de taludes en la vía Pajarito Casanare mediante la evaluación de factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno que se está estudiando.
Como objetivos específicos tenemos el primero, caracterizar las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidrológicas del corredor vial mediante análisis documental y herramientas SIG o sistemas de información geográfica. Como segundo, analizar los procesos geotécnicos asociados a la inestabilidad de taludes, incluyendo saturación, erosión y variación de parámetros de resistencia del suelo. Como tercero, tenemos la evaluación de la susceptibilidad a deslizamientos mediante el método de análisis de estabilidad de taludes, en el cual se incorpora el equilibrio límite y enfoques probabilísticos. Luego de esto encontramos el marco de referencia, donde hablaremos sobre los diferentes cuatro tipos, como son el marco teórico, el marco legal, el marco institucional y el marco geográfico. En primera instancia tenemos el marco teórico, en el cual se incorporan diferentes conceptos que son muy importantes a la hora de estudiar este tipo de proyectos, como el factor de seguridad, donde se relacionan las fuerzas resistentes con las actuantes, y nos dice que se necesita un factor de seguridad mayor a 1 para poder llevar a cabo este tipo de proyectos o estudios. Como segundo está la presión de poros, donde nos explican que la infiltración que se produce por las lluvias intensas incrementa la presión de poros y reduce a su vez la resistencia en el suelo. Además también nos hablan sobre la susceptibilidad, donde se integra la pendiente, la litología del suelo, la cobertura vegetal, el drenaje, la precipitación y los procesos erosivos, para poder de esta manera identificar las zonas críticas que tiene nuestro terreno de estudio. También nos habla sobre la evolución metodológica, donde nos dicen los diferentes tipos de métodos que han existido. Aquí encontramos los métodos clásicos que se dieron por Bishop y Jambu, los enfoques probabilísticos, donde se analizaban factores como la cohesión, el ángulo de fricción, también modelaciones numéricas, donde se integraban los modelos finitos y los sistemas de información geográfica. También los mapas de susceptibilidad, donde se categorizaban por bajo, medio y alto. Por último, se tienen en cuenta también los antecedentes que ya fueron mencionados al principio, donde se evidenciaban las debilidades geotécnicas que tenía este sector y a su vez la necesidad que se vio de fortalecer los estudios preventivos. En cuanto al marco legal, en este apartado nos dan las normativas que sustentan el estudio geotécnico y la gestión de riesgo en Colombia, junto con la norma y la aplicación del proyecto. Aquí encontramos la gestión del riesgo, la infraestructura vial, los estudios geotécnicos, gestión ambiental, riesgos geológicos y ordenamiento territorial, junto con la ley que avala cada una de estas categorías y la aplicación del proyecto que se tiene para cada una de ellas. Esto es muy importante, ya que con base en esto podemos llevar a cabo el estudio de nuestro proyecto y el estudio del suelo que se vaya a realizar para poder ejecutar este tipo de proyectos sin poder tener ningún problema legal. Luego encontramos el marco institucional. En este vamos a poder ver las entidades relacionadas con infraestructura vial, gestión de riesgo y análisis geotécnico en Colombia. Aquí encontraremos 5 diferentes tipos o instituciones, en las cuales cada una cumple con una diferente función para poder desarrollar un tipo de proyecto de esta magnitud. Como primero encontraremos el Instituto Nacional de Vías, que es el que administra, mantiene y mejora la infraestructura vial nacional. Establece así de esta manera lineamientos para tener una mejor estabilidad de taludes y obras de mitigación. Encontramos también el Servicio Geológico Colombiano, el cual es el que investiga las amenazas geológicas y los movimientos en masa. De esta manera nos provee guías para poder tener una mejor evaluación y una mejor gestión del riesgo geotécnico para llevarlo a cabo. También encontramos la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual es la que planifica y hace seguimiento de todos estos proyectos para promover así también criterios de sostenibilidad y resiliencia vial. De esta manera poder hacer un mejor control de todos estos proyectos para brindar mayor seguridad. Em, Encontramos también la Universidad de Boyacá, que es un instituto académico, el cual promueve y facilita el desarrollo de proyectos, de este tipo de proyectos, en el área de la geotecnia y la gestión de riesgo para la ingeniería civil. Por último, encontramos las autoridades departamentales y municipales, en este caso de estudio de Boyacá y Casanare, los cuales son los que participan en la gestión de riesgo, en la atención de emergencias y en el mantenimiento de la conectividad regional entre estos dos. Por último, encontramos el marco geográfico, en el cual es una ficha que nos da todas las características de este sector de estudio, donde encontraremos la ubicación, que nos dice que está entre Boyacá y Casanare, más específicamente en la cordillera oriental colombiana, en la vía Pajarito-Casanare.
este corredor donde se ubica o se encuentra lugar de estudio de la transversal de Cusiana, que es una vía estratégica que conecta los llanos orientales con el centro del país. Nos dice que en cuanto al relieve es montañoso con pendientes pronunciadas y que hay una alta complejidad geomorfológica. En cuanto al clima, se halla una alta precipitación estacional, la cual favorece la saturación y los deslizamientos. Por ende, este tipo de sector es muy complejo para poder realizar obras civiles. En cuanto a la geología, encontramos suelos residuales tropicales con alta meteorización. Aquí, como podemos ver, esta imagen que fue tomada de Google Earth es la vía en el corregimiento de Cusiana que conecta Boyacá y Casanare. Este es un punto estratégico ya que conecta, como ya lo mencioné, el centro del país con los llanos orientales, transporta productos agrícolas, ganaderos y energéticos, los cuales son muy importantes, y debido a esto, su interrupción genera un impacto económico muy notable y social grave. Por último, encontramos el diseño metodológico, en el cual este tiene un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo analítico para este método. Aquí en esta parte encontraremos las tres fases de nuestro proyecto. En la fase 1 estará la caracterización, donde encontraremos la geología, geomorfología e hidrología. En este apartado integrará variables de litología, pendiente, precipitación, cobertura vegetal y unidades geomorfológicas. Para este método podemos corroborar estas variables con sistemas de información geográfica, cartografía y modelos DEM. Para la fase 2, que es la fase de análisis geotécnico, donde estudiaremos la inestabilidad de taludes. Esta va a integrar variables como la cohesión, el ángulo de fricción interna, la humedad, la permeabilidad y el nivel freático. Se corroborarán por medio de reconocimientos de campo y fichas geotécnicas. Y por último, la fase 3, que es la fase de susceptibilidad, donde encontraremos la evaluación a deslizamientos, que integrará variables como el factor de seguridad, la probabilidad de falla y los niveles que se tienen o se caracterizan, que son bajo, medio y alto. De esta manera se corroboran por medio de equilibrio límite y mapas de sistemas de información geográfica. Como lo pueden ver, esta es la metodología que se integró en mi proyecto, el cual es importante para cualquier otro, para poder realizar las diferentes etapas que se quieran estudiar, como en mi caso, que es la inestabilidad de taludes. En este apartado encontraremos el cronograma de las actividades que tiene nuestro proyecto, en donde se van a tener tres objetivos principales. Dentro de esos objetivos se van a encontrar o se van a subdividir sobre actividades que se realizarán dentro del proyecto, y esto tendrá una duración de 8 meses, donde se ocuparán todas las semanas. En el objetivo 1, por ejemplo, encontramos la revisión bibliográfica, la recopilación cartográfica, el procesamiento de sistemas de información geográfica y los mapas temáticos. En el objetivo 2 encontraremos la planeación de campo, salidas de campo, caracterización geotécnica y análisis de laboratorio. Y por último, en el 3, se dividirán en la modelación de estabilidad, la evaluación de susceptibilidad, el mapa final de susceptibilidad y la redacción final del informe. De esta manera se llevará un orden y una jerarquía para poder realizar las diferentes actividades a tiempo, sin que haya ningún percance en nuestro proyecto. Y por último, para poder culminar la sustentación de mi anteproyecto, explicar el presupuesto general que se utilizó para mi proyecto, donde se utilizaron estimaciones similares por medio de estudios o proyectos enfocados con los mismos objetivos. En este caso encontraremos diferentes rubros, las cuales tendrán a su vez descripciones y un valor específico para poder de esta manera hallar el total del presupuesto que se va a utilizar en el proyecto. Los rubros en este caso son los honorarios, encontramos los servicios técnicos, salidas a campo, laboratorios, equipos, software, materiales y suministros, materiales bibliográficos, impresiones y publicaciones, eventos académicos e imprevistos. Estos a su vez, como ya lo mencioné, tienen una descripción específica y un valor unitario por cada una de estas rubros, que ya fue calculado previamente. De esta manera podemos sacar el total del presupuesto que se va a utilizar o que se va a manejar con el proyecto, y poder así mantener también un orden con este presupuesto, sin llegar a tener percances más adelante que no pueden faltar. Y ya, esto sería todo. Espero les haya gustado y hayan comprendido generalmente de lo que se trató en mi proyecto de seminario de investigación. Muchas gracias.